Bueno, muy buenos días. Bienvenido Juan Carlos Holguín a Proyecto 77. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Marcos, por la invitación y la verdad que es un placer poder conversar con alguien con tanta experiencia y que está ahorita dándonos a conocer tanto de tanta gente. Bueno, muchas gracias, che. Che, arrancamos con todos con la misma pregunta, que nos cuentes quién sos para los que no te conocen. Yo soy Juan Carlos Holguín, tengo 40 años, soy ecuatoriano, he sido siempre muy activo, muy inquieto. Empecé como emprendedor a los 18 años en Ecuador, me graduaba del colegio y Ecuador tuvo su primera clasificación al mundial en la historia, en el mundial de Japón y Corea, y monté un website de fútbol, el primero que hubo en el Ecuador, y luego me quedé en el emprendimiento, en tecnología, en la industria del deporte. Y luego con muchas inquietudes también públicas. Siempre he creído que el fútbol es lo más público que hay, y terminé también incursionando en el servicio público. Acabo hace 60 días de terminar mi gestión como ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, y siempre me he movido en esos campos. Casado, tres hijos. Nos conocimos con mi esposa en Buenos Aires cuando ambos estábamos estudiando allá, y, y hoy con muchas expectativas de nuestra región, y siempre tratando de que finalmente encontremos un presente de mucha esperanza, que es el que nos merecemos todos. Está muy bien, che. Contame un poquito de tu familia, de tus orígenes, dónde te criaste, hermanos, hermanas, padres, etcétera. Yo nací en Quito. Mis padres se habían conocido en Quito. Mi padre es de origen de una ciudad que se llama Ambato, al sur de Quito, y mi madre quiteña. Tengo tres hermanos, un hermano 7 años mayor que es traumatólogo, una hermana dedicada al arte y la cultura que es 4 años mayor a mí, y estoy yo, que soy el tercero. Hemos sido una familia siempre muy unida, una familia cuyos padres con mucho esfuerzo nos dieron todo. Nunca nos faltó absolutamente nada en nuestra vida. Somos de un sector privilegiado en el que nunca faltó un plato de comida, en el que mi padre con su trabajo y esfuerzo nos dio un ejemplo muy grande. Varias situaciones que en la familia fueron puntos de inflexión en la vida. Una de ellas, un accidente de mi padre, que fue atacado por 5 perros, que marcó para todos un antes y un después. Un accidente que yo presencié. Yo era muy pequeño, tenía 14 años, y luego, cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta, conectando los puntos, mirando hacia atrás, la importancia precisamente de esos puntos de inflexión en los caminos de la vida. Yo terminé ¿Cómo fue? conociendo ¿Cómo a fue mi ese esposa accidente? años después, en relación a eso. Mira, salíamos de jugar fútbol con mi padre. Mi padre era muy deportista, y fuimos a un partido en lo que acá se conoce una liga barrial. Los barrios tienen sus torneos barriales, y mi padre, ingeniero de profesión, estaba remodelando una casa de hacienda antigua en la propiedad en ese momento, uno de los empresarios más importantes de Ecuador, dueño de un banco que en ese momento era uno de los grandes bancos. Y mi padre, cuando regresábamos hacia la casa, teníamos un almuerzo familiar, me dice: tengo que pasar dejando unos planos en esta horma. Paramos allí, y bajaba la dueña de casa con 5 pastores alemanes. Y mi padre, recuerdo que me dice: ten cuidado, que estos perros son un poco bravos. Y empezó un ataque inmediatamente a mi padre. Yo logré subirme en el baúl de la camioneta, un ataque que
nunca quienes estuvimos allí podemos determinar cuánto duró, pero calculamos entre 3 a 5 minutos. Eran perros de seguridad entrenados para esta familia y posteriormente uno de los guardias de seguridad de la casa apareció, los perros, el perro líder de la manada fue hacia allá, lo empezó a atacar al guardián. Mi padre recuperó en ese momento la conciencia, subimos del auto y terminamos todos llegando al hospital. Mi padre, como en película, desmayó el momento que llegamos al hospital y desde ahí empezó cerca de un año de vida en el hospital, puesto que un ataque de perros es un ataque bastante complejo, no solo por la forma en la que se desarrollan las mordidas, sino luego las infecciones, los temas antirrábicos. Y fue, como te comento, un punto de inflexión de mucho análisis en la posteridad. Y eh, la ¿Por qué? vida ¿Qué? tiene estos momentos en los que uno comprende. Por ¿Qué, varias qué razones. te- Mira, al poco tiempo en Ecuador, poco antes de Argentina, meses antes, tuvimos nuestra crisis financiera, la crisis bancaria. Este fue el primer banco o uno de los primeros en caer en la crisis bancaria, quienes eran los dueños de los perros. Ellos se fueron del país. Para nosotros, familiarmente, el tener un padre que tuvo que dejar de trabajar, con muchas necesidades en la familia tuvimos que pelearla duro, pero, pero después en el tiempo hubo mucha comprensión sobre muchos de los temas que pasaron alrededor de ese accidente, desde la ambición de quien era dueño de los perros, de entender que muchas veces los perros podían convertirse en lobos y creo que hay ahí un aprendizaje importante en cómo los seres humanos también actuamos. Se cortó un poquito la conexión. Y sí, sí, me imagino. Y cómo se vinculó a que conozcas a tu mujer, a tu esposa, por ese tema? Me intrigó eso también. Mira, años más adelante, yo siempre fui un apasionado del fútbol en mi país, hincha de un equipo que hoy está en la segunda categoría, pero que era el equipo de la ciudad, el Deportivo Quito. Y yo siempre quise trabajar en el fútbol. En el Ecuador no había industria en el fútbol. Y claro, para todos los latinoamericanos, cuando pensamos en fútbol, pensamos en la pasión de Argentina, Mm. eh, en todo lo que significa significaba el fútbol argentino en su momento, significa hoy. Eh, yo tenía muchas ganas de irme a estudiar algo relacionado a la industria del fútbol en Argentina. Mis padres no podían en ese momento mandarme fuera del país y también me decían, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a trabajar? Eso es un hobby. Yo cuando empecé a trabajar, me monté mi propio proyecto, empecé en una industria donde eh, podría decir que fui pionero. Al poco tiempo, con 19 años, me convertí en gerente de marketing de uno de los equipos más grandes del Ecuador, Liga Deportiva Universitaria, que después fue el primer campeón de América, de la Copa Libertadores de América del Ecuador. Luego pasé al canal que tenía los derechos de transmisión del fútbol en el Ecuador, Teleamazonas, como gerente de deportes. Y claro, yo tenía entre 20 y 22 años, imagínate. Es Y muy, luego vino en Ecuador un proceso complejo a nivel político, cuando apareció un líder que, como un encantador de serpientes, en menos de un año, dio una propuesta al país de revolución absoluta. Y yo siempre tuve mis dudas y tuve un par de experiencias. Él era Rafael Correa. Tuve un par de experiencias personales que a esa edad me hicieron pensar que no quería estar en el Ecuador. Y una mañana, el día que hubo una consulta popular para llamar a una asamblea constituyente, tomé la decisión
de que lo que siempre había querido desde niño era ir a vivir a Argentina. Y con mis ahorros, en una semana estaba viviendo en Buenos Aires. Fui con la excusa de hacer un posgrado de la FIFA que recién abría en la UCA en Argentina, acabar mis estudios universitarios. Estaba estudiando en ese momento en línea porque por mis emprendimientos había dejado la universidad. Y unos meses más tarde, cuando estaba en Buenos Aires, un día recibo una llamada y era la ex esposa de este banquero. Y era una señora que estuvo en el accidente con nosotros, que se lanzó encima de mi padre para tratar de salvarle. Tú te imaginas en ese momento, siendo este el banco más grande, yo me acuerdo, llovían abogados por casa diciendo hay que demandarlos, hay que demandarlos. Mi padre siempre decía, eh, yo no voy a demandar porque la esposa del dueño del banco intentó salvar mi vida. Y la verdad que ella vivió con nosotros del accidente. Luego se fueron del país al poco tiempo, pero esa mañana en Buenos Aires recibo una llamada, me acuerdo era un domingo 9 de la mañana, eh, y me dice, mira, soy tal persona. Yo no recordaba ni siquiera, habían pasado más de 15 años o cerca de sí, 10, 11 años. Y luego me hace acuerdo, me dice, sé que vives en Buenos Aires, me he enterado, he conseguido tu número a través de un hijo mío, necesito verte, necesito que hablemos. Y nos vimos esa noche, fue una conversación muy profunda, lloramos los dos, recuerdo. Al final de la conversación, al final de la noche, ella me pregunta, ¿dónde vives? Y yo vivía en Palermo, en, en Juncal y Oro, recuerdo claramente. Ujú. Y me dice, muy cerca de ahí viven unas niñas que fueron como nuestras hijas y su padre trabajaba en el banco con mi ex esposo, tal vez las conoces y yo la verdad no las tenía en mente de quién me hablaba, pero me decían son ecuatorianas. Y yo había pasado una experiencia personal interesante en esta decisión de vida de ir a Buenos Aires. Yo no era creyente y terminé en Argentina un día conociendo a través de comprarme una revista, como me gustaba la política, iba caminando hacia la UCA y recuerdo que compré una revista Noticias y en la portada estaba Bergoglio y era una revista sobre el kirchnerismo y hablaban de un conflicto que hubo esa semana con quien era su vocero, que era el padre Guillermo Marcó, y me quedaría una hora hablando de esta historia, pero no la voy a contar hoy, pero para no alargarte, terminé conociendo al padre Marcó unos días después y terminé acercándome mucho a Dios. Lo conocí en Salta y él en algún momento me dijo, tienes que ir a misa. Yo no había ido a misa desde que era muy pequeño en mi familia. Venía de una familia católica, pero tampoco extremadamente practicante, sino más bien, yo te diría como en una creencia convencional más ligera. Y un domingo, la semana siguiente de esta conversación con la dueña de los perros, decidí ir a una iglesia a la vuelta de casa. Y cuando entré a esa iglesia, quienes cantaban, escuché que no eran argentinas. Y digo, no, estos son ecuatorianos por el tono. Y me acerco y dije, son estas chicas de las que me habló la señora. Y quien tenía la guitarra es ahora mi esposa, estaba haciendo su carrera de música en Buenos Aires. Ella hizo jazz, hizo toda su carrera de jazz allá en Argentina. Así que, mira, son las Mirá. vueltas de la vida. Y sentís que esas vueltas hoy lo atribuís a una cuestión de fe, digamos, a una cuestión de destino, a una cuestión de azar? ¿Cómo percibís esos rulos que da la vida, digamos, en eso? Mi experiencia personal me determina una fiel creencia en Dios. Lo que yo viví, especialmente en esta experiencia tan personal con Guille Marcó, fue,
fue para mí determinante en entender que la vida está marcada no solamente como un acto de fe, sino en esta intensa búsqueda de la verdad y de la verdad dentro de poder forjar un destino hacia la trascendencia espiritual, hacia la vida eterna. Y en mi caso personal, creo firmemente que Dios determina indudablemente muchos de los caminos. Y obviamente lo más importante para el ser humano es la libertad, que es el mayor regalo que para quienes creemos en Dios nos ha dado. Entonces, nuestras decisiones, por supuesto, son las que influyen, afectan ese camino, pero hay que entender, el otro día mi sobrino mayor, hijo de mi hermano, acaba de graduarse del colegio y le comentaba, le escribí una carta y le decía, en la vida siempre tendremos bifurcaciones de los caminos y esa libertad que nos ha regalado para quienes creemos en Dios, la libertad que nos da el universo, para quienes creen en el universo o en la creencia que respetablemente tengan, nos genera la oportunidad de elegir un camino. Y nunca hay una decisión incorrecta en la elección del camino. Siempre tendemos a pensar que cuando tomas una u otra decisión, uno u otro camino, uno va a estar equivocado. Y no es así. No hay decisión incorrecta cuando la tomas, sobre todo con recta intención y con la seguridad y prudencia de que intuitivamente estás tomando un camino que crees que va a ser bueno para ti. Y creo que esa búsqueda de los caminos es la constante de la vida. Uno no puede arrepentirse de sus decisiones, pero ¿Y cuánto sentís, pero te interrumpo ahí, pero cuánto sentís que el hecho de ser el hermano menor de tu familia te impactó en esa brújula, o en esa forma de tomar decisiones, en la forma de construir camino? Hemos encontrado todo tipo de casos acá charlando, ¿no? yo siento que siempre el hijo menor tiene mayor libertad, porque al momento, hoy que soy padre, uno puede reflexionar sobre precisamente en ese aprendizaje que es la paternidad, como en el primer hijo muchas veces tienes muchísimas más eh, interacciones, preocupaciones y al mismo tiempo es quien tiene que sufrir el aprendizaje, pero al mismo tiempo lo proyectas como el ejemplo para sus hermanos y eso va hacia abajo. Como hijo menor, yo siempre tuve no solamente más libertad que mis hermanos, eso siempre mis hermanos mayores decían, a mí me daban todo, tenía mayor flexibilidad inclusive en los temas sociales, mayores permisos, autorizaciones, pero al mismo tiempo me marcó mucho el ejemplo de mis hermanos mayores, cómo se comportaban, qué hacían. Y ese es un concepto que es lindísimo, el concepto de la ejemplaridad. Es un concepto que no solamente está dentro de la perspectiva más pública, que es la ejemplaridad pública, sino que te lleva a la ejemplaridad del hogar, la ejemplaridad de un padre, la ejemplaridad de un hermano mayor, que proyectan finalmente lo que hacemos. Hay un filósofo español que me gusta mucho a mí, que se llama Javier Gomá, que tiene una tetralogía de la ejemplaridad. Y es precisamente eso lo que te va marcando. Entonces, como tercer hijo, tienes muchas veces mayor proyección de ver lo que ya ha pasado antes en un camino. Y está bueno eso, pues, ¿cuánto sentís en tu caso, ¿no? Y en ese camino que fuiste haciendo desde que arrancaste eh, a la vida adulta, digamos, ¿no? La relación entre ejemplaridad y autenticidad, ¿no? Y la relación entre autenticidad y entre cuán alineado está el ser y el hacer, de algún modo, ¿no? Que es un tema que hemos venido indagando mucho. ¿Cómo lo sentiste vos, en tu caso, en esa búsqueda y en esta etapa de la vida, después de haber hecho una experiencia pública? Ya ahondaremos en eso. ¿Cómo sentiste esa relación? Yo creo que el ser humano
depende de su autenticidad en toda su integridad, en el sentido de que el ser humano, dentro de esa propia búsqueda de la felicidad y la verdad, va encontrando precisamente cómo ser auténtico. Me parece que el ser y el parecer, o el ser y el hacer, te van generando un concepto de coherencia que es muy importante a la hora de transmitir a los tuyos, es decir, a los seres más cercanos, y al mismo tiempo, cuando tomas la decisión, por ejemplo, quienes tienen la vocación de lo público, de poder ser auténtico con tus principios, con tus ideas y con tus actos. Eh, yo lucho mucho contra estos conceptos de que, por ejemplo, la verdad, mucha gente dice, bueno, en la vida pública hay que separar lo privado de lo público. No, no es así. El ser humano es uno solo. No es uno en el fútbol, es decir, uno cuando va a la cancha, uno cuando va al trabajo, uno cuando va a la oficina pública y uno cuando llega al hogar. El ser humano es uno. Y, y en esa integridad, en esa integralidad más bien, es donde la coherencia del ser y parecer tienen que reflejarse en esa ejemplaridad, en lo que tú quieres proyectar. Y en tu experiencia en la vida pública, ¿cuánto sentís cuánto del porcentaje de la gente con la que interactuaste sentiste que estaba alineado a esa integralidad y cuántos más disociados y en un esquema más quebrado, si se quiere? Después de esta última experiencia que he tenido, una de las reflexiones que más me hacen ruido en la cabeza es esta idea de que en la política se hable de una realpolitik. Muchas veces dicen, no, bueno, la realpolitik o la política real al momento de que tengas que transaccionar un voto en el Congreso o en el Senado. O sea, hay gente que cree que la política necesariamente necesita la política real, entendida la realpolitik como un acto negativo. Y yo creo, o sea, firmemente que no. La política es un acto que debería convencernos de que no es necesario precisamente tener esa división de lo que puede ser un buen ciudadano y al mismo tiempo ser un buen político, y hacer entender, convencer a la gente que la política no es eso. Las alianzas políticas. Yo tengo, desde que viví en Buenos Aires, un hábito, y es todas las mañanas me despierto con los periódicos argentinos. Leía las divisiones que hay, tanto en oficialismo, en oposición, y es lo mismo que leer un diario aquí o que leer un diario ahora en Estados Unidos o en Alemania. Es como una constante de que la política debería ser así o lo público debería ser así. Y como te digo, creo que ese es un garrafal error. Me preguntaba el otro día un gran amigo que es presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, cómo fue mi experiencia en la política. Y yo viniendo de una industria que conocí mucho, que es la del fútbol, le decía, llegué muy bien entrenado. Y el problema más grave, yo estoy escribiendo ahora en mi doctorado sobre precisamente la influencia de un mal gobierno del fútbol en la sociedad, porque en el fútbol en nuestros países pasa exactamente lo mismo, pero está escondido detrás de un campeonato mundial o de los 3 puntos o de algo positivo. Pero la gobernanza en el fútbol es finalmente un reflejo en la sociedad. Cuando hay corrupción en el fútbol, lo vimos en el FIFA Gate, es evidente que eso se va a traspolar al funcionamiento de la sociedad porque es la ejemplaridad más grande. Por eso te decía antes, para mí el fútbol es lo más público que existe. Inclusive el análisis debería siempre ser si es finalmente un bien público o no, por el impacto que tiene en la sociedad. Y creo nuevamente, lo mismo que pasa en las estructuras del fútbol, pasa en la política, entendiendo que no. A veces para ganar es normal que tengas que llamar a un árbitro. Lo estamos viendo ahora en el Barça, ¿no? Un gran problema mundial, porque había
flujos del que ha sido indudablemente uno de los más grandes equipos de la historia del fútbol global, que tenía en su rol de pagos a un dirigente arbitral. Sí, sí, total. Sí, esa sensación además de que el fútbol es una gran metáfora de muchas cosas, ¿no? Esto que decís de la organización, también un tema que trabajamos mucho y que me interesa tu mirada en eso, tanto de tu experiencia como de lo que vistes a través del fútbol y de la política, ¿no? Que es el tema de la fama, ¿no? Y de cuando se crea un personaje en torno a todos nosotros. Eh, Empezamos por vos. ¿Cómo fue el momento en el que fue el momento cuando asumiste como canciller o fue previo en tus experiencias anteriores? ¿Fuiste candidato también? Eh, ¿Cuándo te impactó por primera vez esto de que te conozcan y todo lo que hay alrededor de eso y cómo te impactó? Cuando trabajas por ejemplo, en mi caso, en la industria del deporte, en la del fútbol, tiendes a tener una visibilización personal importante. En mi caso, la vida me dio la oportunidad de trabajar de la mano con Antonio Valencia en sus años en el Manchester United y, mm, y yo pude aprender muchísimo de él. Es una de las personas que más me ha enseñado en la vida. Yo te diría, tuve la oportunidad de trabajar de muy joven con Alex Aguinaga, que era mi ídolo de la niñez, y al mismo tiempo con los dirigentes de liga, Rodrigo Paz, ex alcalde de Quito, ex candidato presidencial, su hijo Esteban, actual presidente ejecutivo de liga, que eran personas muy públicas. Y tuve la ventaja de ver en ellos este concepto de ejemplaridad dentro de un principio de humildad y, y de la lucha constante contra el ego. Y creo que esa escuela me llevó a poder entrar a lo público con esa experiencia de haber tenido estos referentes que nunca se dejaron influenciar por las luces y por su impacto en la sociedad. Obviamente lo mío era muy pequeño al lado de ellos, o inclusive estar al lado y conocer la vida a fondo de un Antonio Valencia, no solamente en las cosas positivas que trae ser un personaje público, sino sobre todo en lo negativo, tener una vida donde estás tan expuesto, donde tu familia no tiene la tranquilidad, donde cada acción, no solamente en la cancha, sino fuera de la cancha, es altamente criticable o reflexionada por los medios de comunicación, por los hinchas del fútbol, generan que uno aprenda. Y nuevamente la vida me dio la oportunidad, sobre todo en él, de ver una persona que llegó indudablemente a lo más alto que alguien ha llegado en el fútbol ecuatoriano hasta hoy, ser capitán del Manchester United, habiendo salido por primera vez de su pueblo con $5 en el bolsillo, escapándose de su casa para intentar ayudar a su familia que tenga que comer, a sus 5 hermanos, de un pueblo que se llamaba Lago Agrio, y todo ese trayecto, conocer a un hombre que nunca perdió su humildad y sobre todo el pie en el piso, de dónde vengo y a dónde quiero volver. Y creo que esos referentes son los que hay que buscar. Leer mucho sobre grandes líderes en lo público, sobre todo grandes líderes que tuvo, en mi opinión, sobre todo el siglo XX, Adenauer, Charles de Gaulle, que fueron personas que apuntaron muy lejos, pero siempre con los pies en la tierra. Ahora, eso me lleva a un punto, ¿no? Que te iba a preguntar por Valencia también, pero también por tu caso. Eh, Para mí es un tema que vengo investigando mucho, el tema de los grandes líderes del siglo XX, porque es indudable todo lo que se nos ha transmitido y todo lo que hemos visto del ejemplo que dieron, de los liderazgos, etcétera. Pero también como que hay un lado oculto muchas veces, ¿no? Que hay un par de libros muy interesantes que hablan de la ficha clínica, digamos, de la salud física y mental de muchos de ellos. Eh, de
si no crees que de algún modo, o yo lo creo, al menos lo pongo en mí primero para ver tu opinión, eh, ese modelo implicaba un grado de transparencia, exposición menor al actual, digamos, ¿no? Siempre digo, es como los futbolistas, si por ahí los grandes futbolistas de Stéfano, Pelé, de otra época, tuviesen que jugar ahora, más allá de los cambios físicos, también el cambio de impacto en la salud mental, de la fama, la exposición, etcétera, no sé si sería exactamente igual, digamos, ¿no? Esa idolatría. Entonces, por un lado es esto de cómo ves ese aspecto de cómo cuidar y cómo fue en tu caso, ¿no? De cómo cuidar la salud mental, de lo que implica el estrés de la exposición, el liderazgo y qué herramientas usás o accedes para eso. Y también me interesa que la experiencia de Valencia y de otros futbolistas con los que has trabajado, cómo lo has visto en esos casos. Las redes sociales, en mi opinión, son el punto de inflexión en la historia moderna. Eh, hay un filósofo coreano, Byung-Chul Han, que viene escribiendo esto desde el año 2009. Apenas había salido Facebook 3 o 4 años antes y él ya reflexionaba conceptualmente sobre cuánto esta cultura de la sobreexposición, la veneración a la imagen, pero sobre todo los likes podía llevar a cambiar todo el condicionamiento antropológico del ser humano. Es decir, esto iba a generar una crisis inmediata en la humanidad, en la búsqueda de la verdad, en precisamente la lucha contra la vanidad, el ego, eh, los conceptos como la bondad, la belleza. Es decir, hay una serie de temas e indudablemente hoy las redes sociales llevaron a que no solamente tengamos en lo político una influencia absoluta sobre este fenómeno de la posverdad, por ejemplo. Hay quienes dicen, y yo creo mucho en esa teoría, más allá de que se pueda creer que pueda ser una teoría conspirativa, que inclusive hubo un candidato norteamericano que ganó una elección con Big Data y con estos flujos de posverdad. Y es un poco eso las redes sociales, cuánto te hacen creer, cuánto daño pueden hacer, cuánto, como dice Byung-Chul Han, te pueden llevar como enjambres a la sociedad por 3 o 4 días. Y ese es el problema de hoy, ese es el desafío de hoy, que las redes sociales y la tecnología puede ser utilizado para bien o puede destruir. Yo escribí un pequeño texto hace 3 años que se llama Juego Limpio sobre algunos de estos principios y contaba la historia de cómo las redes sociales pueden ayudar a construir la imagen de un jugador o cuando pierde un partido, destruirlo y destruir anímicamente a alguien de manera injusta por estos enjambres. Y en lo público, nuevamente, pasa lo mismo. Yo creo que lo que aprendí es en esta idea que sobre todo Antonio Valencia era una persona así, Alex Aguinaga también, él era hincha del Deportivo Quito como yo y fue el ídolo de este equipo. Y cuando terminó sus años en México, quería retirarse en Ecuador y vino a jugar a Liga. Liga era en ese momento el equipo más grande del Ecuador, el equipo más estable. El Deportivo Quito estaba en una crisis absoluta y él vino a trabajar en el equipo contrario. Y él, me acuerdo, yo hice una pregunta, yo tenía 22 años, le decía, ¿cómo manejas esto? Todo lo que te van a decir. Y él me decía, soy un profesional y me debo a mi familia y es una decisión correcta. Y cuando tomo una decisión de manera correcta, y pienso en mi familia, me enfoco en ese objetivo. Y mi objetivo es ser el mejor jugador en este equipo. Y yo creo que lo mismo hacía Antonio en el momento de a pesar de tanta crítica, de tanta suciedad, de tanta barbaridad que se podía decir por a veces jugar un mal partido, enfocarse en lo más importante para ellos, nuevamente volver a tierra en qué es lo que te mueve hacia el objetivo fundamental. Y lo he visto en políticos también, o sea, poder centrarse y hacer caso omiso a esos
a esos ruidos que vienen de afuera, que generalmente ahora en las redes sociales son manipulados. Para mí, la crisis que se viene ahora en adelante con la inteligencia artificial será indudablemente el mayor desafío en muchos años para la humanidad, para el poder. No en Ahora, vano, sí, creo. para antes de entrar ahí, antes de irnos para ahí, para seguir en las personas, ¿no? El tema este de salud mental específicamente, digamos, ¿no? Desde acá hemos hablado desde gente que ha usado, recurrido a la terapia, gente que ha recurrido a la meditación, otros que han recurrido a la fe, otros que han recurrido a distintas herramientas concretas para poder atravesar esos momentos de mucho estrés, ¿no? Que claramente la exposición implica mucho estrés y en tu caso, ¿qué herramientas te han servido con este tema? La meditación, la comunicación constante con la familia, o sea, el, Para, vamos un toque antes de la meditación. ¿Desde cuándo meditabas? ¿Cómo te enganchaste con la meditación? ¿Cómo fue eso? sobre todo en este proceso espiritual personal, en lo que significa la oración diaria, ¿no? Y esta idea que realmente cuando uno puede enfocar espiritualmente su visión de que hay una vida eterna, por ejemplo, y que realmente todos tus actos van a ser valorados, te generan una lucha diaria entre el bien y el mal, o sea, entre la reflexión necesaria en cada una de tus decisiones, en cada una de tus intuiciones. Mira, en lo público, sobre todo el día de mi renuncia, que algún día me encantará escribir sobre eso, en la experiencia. Le he preguntado a mucha gente últimamente que han sido funcionarios públicos, a expresidentes que habían sido antes, digo, ¿cómo tomaron la decisión de salir? Y algo Mm. que me queda en la reflexión final es, nunca hay un buen momento para salir. O sea, cuando quieres desprenderte en lo público, no hay. Entonces, termina siendo una reflexión muy personal, muy personal. Mm. Y esa reflexión personal requiere ser meditada, reflexionada, y yo creo que la meditación en cualquiera de sus formas, o sea, si es oración, en el caso de los creyentes en, en ciertas religiones, el caso de la meditación más bien espiritual, inclusive con ejercicios como yoga, meditación tibetana, no sé, todos los tipos de meditación son muy, muy importantes a la hora de tener esta tranquilidad mental para la toma de tus decisiones. Y te interrumpí cuando estabas por hablar de tu familia, ¿no? Y una intro ahí, hablabas antes de que es música, tu esposa. Eh, ¿qué aprendiste de ella o qué aprendés en esa interacción con ella y qué sentís que aporta esa mirada del artista, digamos, en esa conversación, ¿no? Y cómo, sobre todo en esos momentos duros de acción política. La sensibilidad, primero, que es uno de quizás de los dones más importantes que tienen todos los artistas, el poder ser sensibles ante las realidades y poder exteriorizar esos sentimientos en el arte, en cualquiera de sus formas. Y en el caso de mi esposa, ella siempre ha sido una mujer, dentro de sus dones y talentos y esa sensibilidad extrema, nunca ha perdido la idea de mejorar, o sea, desde lo más pequeño, la vida de quienes nos rodean, de nuestros hijos, hacer en lo poco todos los días más que en lo macro. Y aprendí mucho de ella y era indudablemente el cable a tierra y esa necesidad de nuevo, de ver a los ojos a tus hijos, el pensar que en 5 o 10 años ellos van a ser más grandes y finalmente van a ser los afectados de cualquier manera de tus decisiones. Esa es la paternidad. Una mala decisión de un padre pone finalmente un efecto casi irreversible en sus hijos. Y creo que ese es uno de las
dinámicas más importantes a la hora de poder tener mucha tranquilidad en lo público. O sea, que tu familia sea una base, sea una... los padres juegan un papel fundamental porque más allá del núcleo familiar, que cuando una persona está casada, tiene sus hijos o tiene su pareja, los padres son una figura a la que hay que escuchar, porque indudablemente en el amor filial de padre a hijo, y cuando uno es padre se da cuenta de eso, tú no esperas nada a cambio de tu hijo. Es quizás la relación más desinteresada que existe por el bien de otra persona, por el amor al prójimo. Entonces, yo escuchaba mucho a mis padres, especialmente a mi madre. Mi madre siempre cuando tenía una preocupación me escribía. Yo a veces veía en las redes sociales, me reía porque veía en Twitter que mi madre se peleaba con unos bebitos que tenían un seguidor. Le trataba de explicar a mi madre, eso es un troll, no existe, pero eh, es la preocupación constante por el bienestar de un hijo. Entonces trataba siempre de estar muy cerca de la familia, en la familia ampliada. ¿Y qué sentís que hay de diferencia generacional en términos de de lo que vos recibiste como hijo, de lo que vos das como padre, digamos, ¿no? En términos de ese diálogo, que es otro de los temas que charlamos mucho acá. ¿Qué cosas cambiaron, si se quiere? Está claro más o menos las cosas que valorás y que son más esenciales, pero ¿qué cosas cambiaron en ese relacionamiento? La tecnología, ¿no? La tecnología, como mencionaba antes, puede ser una herramienta para lo positivo, para la construcción de cosas buenas, pero al mismo tiempo para la destrucción de esos mismos elementos y a veces te alejan. Leía una noticia ayer que en Corea hay más de un 8% de los chicos menores de 25 años que no salen de sus casas por las consolas de videojuegos y temas relacionados o sea, a programas de computación que han hecho que sean ahora personas que viven en un cuarto encerrados y genera un gran problema de salud pública. Eh, la tecnología es uno de esos elementos que se convierte en un desafío en la interacción familiar. Todos pensamos en la pandemia que esa humanidad en el uso de la tecnología podía ser muy positiva y que precisamente el recuerdo, la necesidad de tener un contacto más humano iba a cambiar para bien, pero nos damos cuenta después de una pandemia no solo que hubo una guerra en lo macro, sino que la verdad, a veces pensamos que seguimos en una espiral del mal y los seres humanos no nos damos cuenta de que esa humanidad es importante. Entonces, creo que eso es lo que ha cambiado. La tecnología, el, no voy a hablar ideológicamente, pero la ambición por el dinero es otro de los elementos que en el mundo ha tenido, o sea, o ha generado un desafío muy grande, ¿no? Modelos económicos de mucha competencia entre las nuevas generaciones y cuando finalmente pones a, a ese desarrollo económico, esa ambición personal por el bienestar económico, desde todo, generalmente se cometen errores. Y ese es otro de los desafíos, en mi opinión, de nuestra generación. Ahora, un tema respecto a la tecnología y vinculándolo con el tema de tu experiencia como canciller, una intriga, siempre es un tema que trataba de indagar, el tema este de llamamos la nutrición digital, ¿no? Y cómo te llevas con tu celular, básicamente, pero en particular con la experiencia de ser canciller, que es una disciplina en sí misma, ¿no? Una vieja tradición donde la diplomacia juega un rol, donde lo ritual juega un rol, donde las burocracias cumplen un rol muy determinado. Hoy en día sos canciller y al mismo tiempo estás a tiro de WhatsApp con tus colegas de otros países y es como que se nota mucho esa brecha de tecnología y de mundos. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Cómo lo viviste qué te llevaste en limpio de ese proceso?
cuando yo entré a mi rol que con honor me permitió tener el presidente Lasso, además siendo uno de los cancilleres más jóvenes de la historia del país, yo preguntaba mucho al personal de carrera, ¿quién fue el mejor canciller del Ecuador? Y me sorprendía que cerca de un 70% me daban el nombre de un ex canciller allá por los años finales de los 80, principios de los 90, que se llamaba Diego Cordobés. Y cuando preguntaba por qué atribuían que él había sido el mejor canciller, muchos de ellos me decían, porque nos dio computadores, revolucionó la Cancillería. Y cuando me metía a indagar mucho más en cómo fue ese proceso de modernización del ministerio, fue el año en el que Ecuador estuvo en el Consejo de Seguridad. Y este canciller, que era de designación política, no era una persona, no era un diplomático de carrera, comprendía que esa revolución tecnológica iba a poner al Ecuador en un momento complejo para la humanidad, a la altura de lo que requería un Consejo de Seguridad. Y tuve la ventaja de que Ecuador tenía la votación para ingresar como miembro no permanente al Consejo de Seguridad el año pasado, precisamente el 9 de junio fue la votación. Y puse como uno de los 5 objetivos de mi gestión ese proceso de modernización tecnológico para llegar al Consejo de Seguridad con un sistema de comunicación moderno. Eh, yo tuve, al final parecían muchos años que estuve en la Cancillería, fueron solo 15 meses o un poco menos, pero era lindísimo porque teníamos un equipo trabajando en diplomacia digital y nosotros ya pudimos probar al final de mi gestión, inclusive notas verbales hechas con ChatGPT, pero al mismo tiempo entender que este proceso de la tecnología en la geopolítica actual es muy complejo. En el Consejo de Seguridad tuve la oportunidad de revisar de primera mano que uno de los grandes desafíos que tenemos de aquí en adelante es precisamente esa batalla tecnológica. Y por eso decía antes, la inteligencia artificial realmente requiere de una reflexión más profunda de lo que va a pasar con todos los estamentos de poder, con la institucionalidad. Hoy se discute la necesidad de tener una agencia de regulación para la inteligencia artificial que yo personalmente, siendo una persona liberal en mis conceptos sobre lo público, creo que es necesaria. Es casi a la par de cuando se reguló el aspecto nuclear del mundo. Creo hoy que la inteligencia artificial puede significar un desafío muy grave para la humanidad si no tiene un proceso de reflexión político. Ahora, pero eso me lleva al tema son como dos cosas, dos caminos para ir, pero digo, un segundo por ahí, ¿no? Hablabas del Consejo de Seguridad, hablabas de la regulación de instituciones. ¿En qué medida todas estas realidades, a diferencia por ahí de las ovejas nucleares que están ahí, son presenciales, físicas, digamos, y la puedes contar, no han desbordado ya los mecanismos institucionales que había encontrado la humanidad hasta ahora, digamos, desde los organismos internacionales, los Estados-nación, etcétera, etcétera? O sea, pues si agregás cambio climático, si agregás edición genética, si agregás otras de estas dificultades, mismo la regulación del propio capitalismo y estos flujos de dinero. ¿Cómo sentís esa tensión entre ese marco institucional vigente y esta realidad un poco más desbordante, ¿no? En todos los tratados, sobre todo de aspectos nucleares, de energía nuclear, hay esta conversación y estos equilibrios que finalmente creo que después de la Segunda Guerra Mundial pusieron en discusión al mundo y hay mecanismos en los cuales se ha guardado un equilibrio. Hoy un poco se ha roto ese panorama con la guerra de Rusia-Ucrania, que es bastante compleja, pero yo creo que la lucha contra el cambio climático, efectivamente, si no tenemos la conciencia de que
de que nuestra casa está en crisis, ¿sí? Y que realmente lo que nos rodea es el mayor desafío que tenemos. Temas tan sencillos como la contaminación plástica, la contaminación por la minería ilegal, la contaminación del agua, son temas que nos tienen que generar una reflexión profunda, pero donde yo creo que la humanidad tiene una especie de consenso en este momento. Pero en el tema tecnológico no ha habido una reflexión profunda. El secretario general de Naciones Unidas, Guterres, en la última Asamblea General, en su discurso, dijo algo que pasó desapercibido y él decía, se requiere un nuevo modelo de gobierno global sobre la influencia que está teniendo la inteligencia artificial y las redes sociales en la institucionalidad. Porque el momento en el que la verdad está entredicho, eh, vamos a tener una crisis absoluta. Nuevamente, creo que ese es un tema que nos debe obligar a una reflexión geopolítica. Hay muchos avances y mira, parece broma, pero hablar del TikTok, todo este escenario que se está teniendo en varios países donde se está prohibiendo su uso, la salida del proceso de 5G en Europa, donde China tenía casi una década de anticipo frente a las otras potencias de Occidente, generan una reflexión muy importante de lo que se viene. Y creo que ese es el reto para la humanidad en estos meses. ¿Y cómo sentís en eso la voz de la región, ¿no? Algo hablabas al principio en la introducción del aspecto regional, de sudamericano, latinoamericano, hispanoamericano, o la escala que se le quiera poner, tanto en la presencia en esa conversación global como en la propia calidad de la conversación entre nuestros países y entre las personas sea de vuelta de los países o que han ido poblando el mundo también a su manera, ¿no? Como hemos tenido inmigrantes en todos los países desarrollados también. ¿Cómo sentís esa cuestión tanto identitaria como en términos prácticos de cómo se desarrolla hoy o cómo se podría desarrollar mejor? Es una pregunta difícil porque uno trata de no perder la esperanza, pero la reflexión más objetiva es que todavía no nos encontramos como región. Es una región donde los péndulos políticos, que ya no son izquierda-derecha, sino son oposición-oficialismo, nos han llevado a una cultura histórica, no de hoy, una cultura histórica de depredación. Desde nuestros procesos de independencia, depredación en no ponerse de acuerdo, famoso encuentro Guayaquil, entre San Martín y Bolívar, dos personas que se hubiesen podido poner de acuerdo y cambiaban el futuro de esta humanidad. Yo tiendo a ser muy objetivo en la historia, porque al final los historiadores son como sastres, hacen los trajes a la medida, y es la historia de nuestra región. Y creo, sin embargo, que era la mejor oportunidad de la región. Muchos creen que la última década, sobre todo por los precios de los commodities, era la oportunidad perdida, pero yo creo que hoy, en esta etapa post-pandemia y en una etapa de guerra, donde nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que principios de la logística de la economía capitalista cambiaron y que el hemisferio tiene una gran oportunidad porque un gran mercado como Estados Unidos requiere lo que se conoce en concepto como el nearshoring en servicios, donde hay una crisis de seguridad alimentaria, donde finalmente, mira, Argentina, el granero del mundo, la región tiene una potencialidad absoluta y finalmente siempre pasa cada 10 años lo que tememos, que la ideología gane. Y yo tenía mucha expectativa de ver la semana pasada lo que iba a suceder en esa famosa reunión de Brasil, eh, y es perdido. Siempre al final las ideologías trascienden a la verdadera búsqueda más objetiva de cambios en la región. Esta Ahora, tiene que ser.
mide a a la integración, pero sin ideología, cosas muy prácticas, un gran mercado común. Claro, pero hay una cosa interesante que estaba viendo, estoy la cifra, ¿no? En la semana de, bueno, en estos días, por más que esto va a salir un poquito más adelante, pero más allá de la temporalidad, en una semana determinada de mayo de este año, cuatro de las cinco canciones más reproducidas en Spotify son en español y 10 de las 20 principales a nivel global son en español, ¿no? Y escuchaba una reflexión sobre el tema de cómo, claro, estás hablando de una población de 500 millones de personas que hablan español, que 20% se calcula de la población de Estados Unidos, de un porcentaje relevante también en Europa, etcétera. Y lo que por ahí no se logró a nivel institucional, si se quiere, ¿no? De los países, las cumbres, las reuniones, los marcos institucionales, los acuerdos de libre comercio, etcétera, ¿no habrá una beta hoy, gracias a la parte positiva de la tecnología, para generarlo más a nivel ciudadano también? No estamos siempre esperando que esos procesos ocurran de arriba para abajo de lo institucional y no tenemos que empezar a pensar un poco más en forma un poquito más líquida, si se quiere, acorde a la época. Eh, Porque, bueno, al final también es una de las hipótesis de este podcast, ¿no? De decir, che, ¿por qué no conversamos más entre nosotros? ¿Cuáles son las barreras para conocernos más? Más allá de la ideología, de la profesión, de dónde estás viviendo, de qué país sos original, ¿no? No sé, ¿cómo lo sentís eso? Ese es el camino. Lo natural en nuestras bases antropológicas, culturales, es esa, es la mirada de integración y de globalización, el que nuestra cultura está presente hoy en casi todo el mundo, por la música, por el fútbol. Yo tengo mucha expectativa en ver si finalmente en el 2030 se da el mundial entre Argentina y Uruguay, porque al final, mira, todos los mecanismos de integración regional, desde Mercosur hasta la CAN, incluido UNASUR en el camino, que fue el que más avances ha tenido, han fracasado, y hay que decirlo así. Pero creo que esa integración a través de un aspecto cultural tan íntimo al ADN del latinoamericano va a generar por primera vez la posibilidad de una real integración, porque por 45 días, por primera vez, tres países se van a tener que poner de acuerdo en cuál va a ser la moneda común, en que por primera vez esos tres países van a tener que unificar el sistema de salud por 45 días, van a tener que unificar el sistema de vialidad, de conectividad, y ese ha sido un análisis personal. Yo tuve un mentor de mi tesis, un profesor argentino, Marcelo Cavarossi, y yo le decía en el Gran 2030, intelectual. en el 2030 yo soñaba con el Mundial Andino. Cuando hice mi maestría en Georgetown, le decía, es para mí culturalmente lo único que podría hacer que funcione la CAN. Y algo interesante que me pasó a mí es que pude tener esta reflexión en su momento con el presidente Duque de Colombia, con el presidente Petro después, con el presidente Castillo y en su momento el presidente Moreno, el presidente Duque y el presidente, bueno, los dos anunciaron la posibilidad de entrar al proceso de candidatura en el 2030 hace unos años. Pero ahora el mundial del 2030 en el sur puede ser una realidad y yo creo que eso es lo que nos va generando una oportunidad. La importancia que tuvo el último mundial de Argentina para el mundo es vital. Ayer leía, Arabia Saudita lanza su proyecto 2030 también, que se llama el Objetivo 2030, y en su último párrafo considera como un boost de su política pública el haber ganado al campeón del mundo. Y eso genera una ejemplaridad importante para algo que parecería tan pequeño, en mi opinión, no lo es como el fútbol. Está buenísimo, está buenísimo. Che, Juan Carlos, para no robarte más tiempo y para ir cerrando, hacerte las preguntas con las que terminamos acá un poco.
Eh, lo sumamos en el Zoom a Juan Carlos de 18 años. ¿Qué hablarías? ¿Qué le dirías o qué le preguntarías? ¿O cómo sería esa conversación? Le preguntaría nuevamente qué quieres hacer en 10 años. ¿Dónde quieres estar? ¿Qué quieres, qué sueñas? Y creo que le daría también un consejo, algo que pienso hacia atrás y más allá de mi concepto de nunca arrepentirme de una decisión, pero enfocarse, hacer una cosa a la vez. ¿Sentís que hubo dispersión de muchos esfuerzos al mismo tiempo? Totalmente, totalmente. Mm. Y el ser humano no lo puede todo. Lo tiene que hacer poco a poco, todo bien. Puede lograrlo todo, pero por etapas. Muy bien, che, muy bien. Che, ¿y hay alguien de nuestra generación que te gustaría escuchar como parte de esta conversación? ¿Alguna persona que te intriga? Me encantaría, me encantaría escuchar a alguien con otra visión. Y en el proceso, mientras fui canciller, conocí a una líder ecuatoriana indígena, Nina Walinga, que había ganado el WWF. Ella es del pueblo Sarayaku. Y en una breve conversación en el foro de Davos me di cuenta de que esa diferencia en la cosmovisión nos va a un gran acuerdo global, porque uno a veces en esta lucha contra el cambio climático, realmente los temas que para mí son los más puros, cuando hablamos de esta irrupción de la tecnología y que el ser humano va a requerir volver a los principios más puros como la búsqueda de la verdad, la bondad, la belleza. Creo que esa cosmovisión es la más avanzada en lograrnos explicar por qué tenemos que defender nuestra tierra. Está muy bueno. Bueno, buenísimo. La buscaremos. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer la conversación y la seguiremos, la seguiremos. Un abrazo muy grande. Por lo que haces. Un Gracias. abrazo. Abrazo.